Señoras y señores, buenas noches a todos, bienvenidos. Vamos a dar por iniciada esta reunión especial del Rotary Club de Villa Gobernador Galvez, la número 2562 desde la fundación del club, la número 7 del presente periodo. Invito a nuestro disertante, el licenciado Carlos Fernández Sousa, a izar la bandera argentina, y a nuestro consocio Arturo Otero, a izar la bandera local. Rotary Internacional, con 108 años de existencia, es la organización no gubernamental más antigua y difundida del mundo. El objetivo de Rotary es estimular y fomentar el ideal de servicio como base de toda empresa digna, basándose en el conocimiento mutuo como vocación de servir, observando elevadas normas éticas en nuestras actividades profesionales, empresariales, reconociendo el valor de toda ocupación útil, poniendo en práctica el ideal de servicio por parte de todos los rotarios en su vida privada. Los rotarios nos individualizamos mundialmente a través de esta ruedita. Es una rueda que expresa nuestro movimiento y simboliza, con sus 24 dientes, las horas del día en que los rotarios trabajamos por el bien de la humanidad. Y tiene la imagen de un engranaje, porque como él se constituye en un componente de un mecanismo mayor, la humanidad, que interactúa con otros como son instituciones, gobiernos, organismos internacionales, en pos del mejor y más justo desarrollo de la comunidad. Rotary International está constituido por algo más de 34.000 clubes rotarios con presencia efectiva en 168 naciones. Un club rotario es un grupo de voluntarios, hombres y mujeres de bien, que reconocidos como tales por la comunidad, han adoptado como forma de vida el desinteresado ejercicio del servicio solidario y como objetivos de su acción el mejoramiento de la calidad de vida de sus semejantes y la generación de la comprensión y tolerancia entre hombres y naciones del mundo como camino para lograr la paz mundial. Hoy nos enorgullecemos de ser adalides de la paz y la comprensión internacional. Desde el año 2002 otorgamos 60 becas por año en grupos de 10 becarios seleccionados mundialmente que son asignados a 6 centros de estudios de primer nivel, capacitando a profesionales afines en materias de mediación y resolución de conflictos. En 1984 pusimos en marcha un sueño utópico. Iniciamos la campaña Polio Plus, que consiste en la erradicación del polio de la faz de la Tierra, habiéndose vacunado más de 2.500 millones de niños con una inversión total superior a los 4.000 millones de dólares. Amigos, ayúdennos a servir. Permítannos servir para cumplir con nuestros ideales. Les pido nos acompañen para realizar esta maravillosa utopía de un mundo mejor. Muchas gracias. La propuesta de esta noche es aprovechar la experiencia, el enfoque docente, esa mirada amplia sobre la situación nacional y regional que el licenciado Carlos Fernández Sousa nos puede hoy ofrecer. Licenciado Carlos Fernández Sousa, amigo de esta ciudad, muchos de ustedes lo conocen, hoy nos visita y para quienes no lo conocen, a título simple de presentación, él es titular del estudio Fernández Sousa y Asociado, cumple funciones de asesoría y capacitación en empresas de Argentina y Chile, es director de la licenciatura de Relaciones Laborales de la UCEL, Universidad del Centro Educativo Latinoamericano, desde 1995. Es docente universitario en materia de grado y posgrado de la Universidad Nacional de Rosario, Universidad Católica Argentina, UCEL y Universidad Tecnológica Nacional desde 1989.
vicepresidente de OCDEA, Obra Social del Personal de Dirección de las Empresas de la Alimentación, gerente corporativo de Relaciones Laborales e Industriales de JBS Swift en el periodo 2013-2010 y anteriormente gerente de Recursos Humanos y jefe de Relaciones Industriales en diferentes empresas desde el año 1972. Actualmente es vicepresidente de ADRIL, Asociación de Dirigentes de Relaciones Industriales del Litoral. Es un verdadero gusto y honor en esta ocasión esta Casa Rotaria esté recibiendo y escuchando la conferencia del licenciado Carlos Fernández Sousa. Muy buenas noches. ¿Me escuchan atrás? Sí. Sí. ¿Podemos obviar esto? Realmente para mí es un gusto estar acá, en esta ciudad que fue mi casa durante muchos años, y doble distinción por el hecho de poder ser invitado por el Rotary, y realmente felicito a quienes emprenden este compromiso de servir a la sociedad, que es lo que nos falta a los argentinos, el hecho de comprometernos y hacer un poquito más. Así que de todas las cosas que no dijiste algo sumamente importante, que soy hincha de Temperley, pero vamos a tratar de hacer, esto lo vamos a ir en 3 partes, pero por favor, esto de conferencia me parece que no cuadra. Cualquier pregunta, cualquier duda o cualquier opinión que esté en contra de lo que yo estoy diciendo, vamos a conversarla. Creo que lo que nos falta a los argentinos es justamente algo de diálogo, así que no vamos a dejar las preguntas para el final, lo hacemos en un momento. Yo dividí esto en 3 partes. Una primera parte es lo que hace a qué está pasando en el mundo, que por allí no todos asumimos, no todos sabemos algunas cuestiones que realmente están haciendo un mundo diferente. ¿Qué fenómeno tenemos también en nuestro país con el tremendo traslado de gente a las grandes urbes y cómo estamos en eso? Y algún pantallazo nada más sobre el final sobre la situación económica y política en general, no partidaria, porque respeto y el sentimiento que pueda tener cada uno en esa faz, por favor, no vemos. Vamos a ver si funciona esto. No funciona. Empezó, sí. El legado cultural que sus hijos, que nuestros hijos van a heredar será muy diferente de lo que es hoy. Este mundo está cambiando. Para que una cultura, y la cultura es lo que tenemos acá, de reunirnos así nosotros, la cultura es que nos reunimos un domingo para comer un asado, unos buenos tallarines, y la cultura es nuestro tango, la cultura es todo lo que se transmite de una sociedad a otra a través de las costumbres, de la tradición y demás. Yo estoy tomando Europa, pero también aquí esto está ocurriendo y vamos a ver las diferencias. Para que una cultura perdure por más de 25 años es un parpadeo en la historia de la humanidad, tiene que haber una tasa de fecundidad de 2,11 hijos por familia obligatoria, o sea que cuando se juntan papá y mamá tengan estadísticamente, porque no vamos a tener 2,11 hijos cada uno, todavía no, pero sí estadísticamente que tengamos más de 2 hijos. Si esa tasa es más baja, la cultura empieza a declinar. Si una pareja tiene un solo hijo, habrá la mitad menos de hijos que de padres, y los hijos también, si tienen solamente un hijo, habrá solo un nieto por cada 4 abuelos. Este es un fenómeno que se está dando en muchas partes del mundo, donde la cuestión de que tanto el hombre como la mujer trabajan, no hay tiempo y no pretenden sacrificarse en el cuidado de los hijos de la familia numerosa que existió en nuestra cultura, en nuestra tradición durante muchísimos años. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en Europa? En Europa está pasando eso. En el 2007, la tasa de fecundidad en Francia fue de 1,8. En Inglaterra de 1,6, en Grecia de 1,3, en Alemania 1,3, en Italia 1,2 y en España 1,1. Esto es una declinación de la cultura, por lo que estaba diciendo de que los padres tienen un solo hijo. Si esto se repite a los 25 años, que es el cambio generacional, estos también tienen un solo hijo, llegamos a tener mucha menos familia. Hay una pirámide etaria invertida, con lo cual
acá veo algunas personas que tienen más o menos mi edad y veo algunos jóvenes. Para los jóvenes, no sé si es buena o mala noticia que le voy a decir, que por lo menos estos jóvenes van a tener que trabajar hasta los 70 años o más. Porque, no es buena noticia, porque indudablemente con la prolongación que tenemos y con todo el avance de la medicina y la mejora de la calidad de vida, hay una prolongación en la estadística global de la edad. Hace 200 años nomás, el promedio de edad estaba entre 45 y 50 años. Hoy está mucho más allá, lo vamos a ver. O sea que en estas sociedades, y en Europa se da, hay más ancianos que jóvenes. Este crecimiento de expectativa de vida hace que hoy, por ejemplo, en la Argentina, un bebé que está naciendo, si es hombre, su expectativa de vida está en los 70 años. Y si es mujer, 75. Por algo las mujeres siempre viven un poco más que nosotros, ¿no? Dentro de pocos años, Europa, tal como la conocemos, va a dejar de existir. Pareciera tétrico esto, dramático, ¿no? Pero es así. ¿Y por qué? Hasta ahora la población de Europa no está disminuyendo, no obstante. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estoy diciendo no ocurre. Hay una inmigración. Y esta inmigración es muy grande. Hay una inmigración musulmana que está invadiendo a todos estos países. Entre todos los aumentos de población en Europa a partir de 1990, el 90% se debió a la inmigración musulmana. En Francia, los de origen francés tienen 1,8 hijos por familia. Los musulmanes exactamente al revés. 8,1 hijos por familia. Ese crecimiento, de alguna forma, está constituyendo una invasión. Y nosotros también lo tenemos en nuestro país. De algunos países limítrofes tenemos algunas incorporaciones, en algunos oficios, ustedes conocerán, hermanos bolivianos o hermanos paraguayos, pero también enraizado con el fenómeno de la violencia, con el narcotráfico y demás, tenemos en nuestro país en los últimos años también gente que viene de otras partes de América, un poco más al norte, de Colombia específicamente, que nos traslada mucho de la violencia que estamos teniendo hoy en día. En apenas 39 años, Francia será una república islámica. En los últimos 30 años, la población musulmana de Gran Bretaña, o sea, de Inglaterra, aumentó de 82.000 personas a 2.100.000 musulmanes. Un aumento de 30 veces. Han crecido en mezquitas, han tomado, ustedes recordarán hace un par de años, los violentos hechos que ocurrieron en Francia, quema de vehículos y demás. El francés, sobre todo, si bien lo necesita para ocupar puestos de trabajo, porque hay tareas y oficios que no quieren realizar, y entonces permiten que entre los jóvenes, porque ya los ancianos inclusive no quieren trabajar, tienen un cierto desprecio. Y eso se traduce porque ese hijo de musulmán nacido en Francia ni lo hacen sentir ni se siente francés. Y eso es un choque de culturas muy fuerte. Actualmente en Bélgica, por ejemplo, el 25% de la población total y el 50% de todos los recién nacidos son musulmanes. Con lo cual, esto se va a ir incrementando rápidamente. ¿Y qué pasa en América? Nuestra tasa de natalidad es muy baja también. En general, en la Argentina, estamos por debajo de 2.11, bastante por debajo. El país de América del Sur que tiene menos natalidad son nuestros vecinos uruguayos. Y después, ¿quién le sigue? Nosotros. En América, por ejemplo, en el norte, los números nos cuentan la misma historia. En la actualidad, la tasa de fertilidad en Canadá es de 1.6. En Estados Unidos es un poco más alta, vamos a ver. En los Estados Unidos la tasa de fecundidad también es de 1,6. Pero con la llegada de inmigración procedente de países latinoamericanos, México sobre todo, la tasa sube a 2,11, el mínimo necesario para mantener la cultura existente. Y esto es diferente cuando se trasladan los adultos, si bien trasladan también muchas de esas pautas culturales que tienen,
se adaptan, se acoplan, y es muy diferente del chico que recién nace, que está viviendo con sus padres y tratan los padres de mantener la cultura de su anterior grupo. El mundo en que vivimos no es el mundo en el que nuestros hijos y nietos vivirán. La Iglesia Católica, por ejemplo, ha declarado recientemente que el Islam acaba de superar en número a los creyentes. Por suerte tenemos hoy a Francisco, que está haciendo un giro total en la Iglesia, acercándose y dando un mensaje totalmente diferente para recuperar lo que la Iglesia Católica o el cristianismo estaba perdiendo en muchísimos países. Y nosotros somos apenas 41 millones, con una densidad de 15 habitantes por kilómetro cuadrado. En el ranking mundial de países por densidad, ocupamos el lugar 210. ¿De cuántos países? Está tomado sobre 400 países, hay países muy chiquitos. Mónaco, por ejemplo, es uno de los países con mayor densidad. El Vaticano figura como uno de los países con mayor densidad. Para la ONU están todos los que están posiblemente representados, y realmente no estaba mal Alberti cuando decía gobernar es poblar, ¿no? Lo decía Sarmiento. Alberti. Esto responde y no responde a los mandos naturales. Son las pilas. En el año 1800, yo soy antiguo pero no vivía, y me lo dijeron esto, éramos en total en todo el globo terráqueo 1 millón de personas. 1.000 millones. En el año 2000 ya crecimos bastante, 6.000 millones. En 200 años. El 30 de octubre del 2011, ayer nomás, nació el bebé 7.000 millones. China actualmente tiene una población de 1.300 millones de personas. China hoy es el país que tiene más habitantes. ¿Lo va a seguir siendo de aquí en más? China hace años que tiene un control muy férreo de natalidad. Inclusive, esto está cambiando ahora, desde hace muy poquitos años, pero hasta hace 5 años el matrimonio que tenía una segunda hija mujer, esa segunda hija mujer era sacada de sus padres, llevada a un orfanato directamente para que no creciera. El país que lo sigue es India. En India viven 1.100 millones. Y mientras nosotros estamos aquí, nacen 60 chicos en Estados Unidos, 244 en China y 351 en India. Y acá ninguno, porque acá no podemos hacer nada de eso. Pero, como para que tengamos la idea, la diferencia que hay entre China, 244, e India, 351. Se calcula que en el 2027 India va a pasar en población a China. Con cuestiones también bastante importantes que tienen que ver con nosotros, país productor de alimentos para el mundo, donde China tiene un crecimiento económico que permite comprar alimentos en todo el mundo, y quienes dicen que hoy China puede ser más fuerte que Estados Unidos. En India las desigualdades sociales son tremendas. Hay gente muy rica, producto del advenimiento de mucha gente al mundo del conocimiento a través de la informática, por ejemplo, pero las desigualdades sociales son realmente tremendas. No traje acá, tengo cómo trabajan en China, en India, perdón, y si bien hay trabajo esclavo en China, y China produce ciertos productos por el bajísimo costo laboral que tienen, pareciera que estuvieran muy bien con respecto a cómo trabajan en la India. No tengo que acercarse, ¿no? En China, por ejemplo, las personas con alto coeficiente intelectual superan la cantidad de personas que hay en América.
De los 1.300 millones tienen más personas con coeficiente intelectual superior a lo normal que todos los habitantes de América. En China hoy hablan más personas inglés que todos los habitantes de Estados Unidos y de Inglaterra juntos. Ustedes saben que el idioma comercial en el mundo es el inglés y los chinos se largaron totalmente. Para algunos pareciera que el chino es muy difícil, sin embargo yo les puedo demostrar que hay chiquitos en China de 2 años que hablan perfectamente el chino. Es más difícil no debe ser para los chinos. Por ejemplo, en una empresa, LG, trabajan 24.000 personas que están doctoradas en ciencia. Y acá me voy a hacer un paréntesis y tengo 2 personas a las cuales admiro por el cariño y la devoción que le ponen. Cuando yo era chico escuchaba que los maestros era una vocación. Para muchos hoy ser maestro pareciera que fuera un trabajo más y voy corriendo de una escuela a otra o de un colegio a otro y lo que enseño, ¿para qué me voy a preocupar? Y acá hay 2 personas que he tenido el orgullo de que estuviesen trabajando en una de las escuelas de adultos que realizó una de estas empresas radicadas en Villa Manuel Gálvez, en la hoy JBS EdSwift. Primero funcionó como alfabetización porque había muchas personas analfabetas trabajando. Si bien Argentina, fíjense qué detalle, comienzos del siglo XX, 1905, 1910, la cantidad de analfabetos que teníamos nosotros, producto de la generación del 80, era inferior porcentualmente a los analfabetos que tenía Inglaterra y que tenía Francia. Cómo creció Francia, cómo creció Inglaterra y cómo crecimos nosotros se lo dejo librado a cada uno. Entonces, la única, porque las 2 personas que están acá son estas 2 señoras, maestras de vocación, porque trabajar con adultos requiere un trabajo muy especial. Trabajar con adultos requiere, porque los adultos por ahí queremos aprender pero no queremos que nos enseñen. Y retomar el estudio, para un joven es fácil, está entrenado. Para una persona adulta, volver a agarrar un libro, volver a estudiar, volver a leer, después de que aprendió es bastante difícil. Estamos en la era del conocimiento y lo que necesitamos justamente es mayor educación. Y no nos contemplemos con una educación facilista. Obtener el título no alcanza, porque después en el campo de trabajo y en el campo realmente de hacer las cosas, lo que importa es saber hacerlas. El título puede ser lo de menos. ¿Cómo estamos con la población nuestra y con respecto a otros países? Por ejemplo, lo que decía antes de esa transferencia del campo a la ciudad, el aglutinamiento. Esto es un fenómeno totalmente reciente que comienza en 1850 con la Revolución Industrial, porque anteriormente había mucha más gente en el campo que en las ciudades. Y las ciudades fueron aglutinándose y fueron, a través del crecimiento industrial, fueron teniendo muchísima más población. ¿Tienen idea de cómo estamos nosotros, por ejemplo, en nuestra ciudad capital, que es la que entre capital federal y el Gran Buenos Aires casi tenemos la mitad del país, ¿no? El 90% vive en ciudades. Está viviendo en ciudades. La ciudad número 12 en el ranking mundial de población, con su área metropolitana, ¿qué ciudad será esta? Los Ángeles. Parece que sí. El número 12 es Los Ángeles. Rutas es una fotografía, montañas ahí, es una ciudad, quienes la han conocido, diseñada actualmente para el que tiene auto, ¿no? En el puesto número 11 está, esta no es una foto actual porque ahora acá está el Metrobús, desde hace unas semanas, está nuestra querida Buenos Aires, que tiene 13.074.000 habitantes. Salté algunas, que no son muy conocidas, y salté a la número 7, Shanghái en China,
con 16.575.000 habitantes. Como país, reitero, China tiene 1.300 millones de habitantes, la misma población que en 1939 tenía todo el mundo. O sea que en menos de un siglo la población de todo el mundo está en China. Después, con el número 6, tenemos una hermosa ciudad que es Nueva York, para algunos la capital del mundo, pero es la número 6, pese a que tiene una densidad de habitantes muy grande y tenía los bueno, dejó de tener las Torres Gemelas, pero fíjense qué pedazo de ciudad, 19.400.000 habitantes. La número 5 es México, con un crecimiento espectacular. Fíjense, es diferente, no hay tanto rascacielos y demás. Estos habitantes son los que tenía toda la República Mexicana también en 1939. O sea, en 1939 todo México tenía 19 millones de habitantes. Hoy solamente lo tiene el Distrito Federal, así llamado México, con terribles problemas de polución ambiental. Vamos a ver. ¿Es migración interna? ¿Es migración interna? Es mucha migración interna y un crecimiento también propio. Los mexicanos tienen una tasa de natalidad bastante mayor que la nuestra. La número 4 ya pasamos a la India. 20 millones de habitantes, Bombay. La número 3, vecina nuestra, San Pablo. También con un crecimiento exponencial. Quienes hayan podido estar en San Pablo, realmente un taxista en San Pablo hay que decirle a dónde va porque no conoce todas las calles de San Pablo. Imposible. Es una ciudad que crece en forma gigantesca. ¿Y la número 2? ¿Cuál será la número 2? La número 2 también está en la India, es Delhi, Nueva Delhi. Toda la India tiene una población de 1.100 millones de habitantes. Y Nueva Delhi solo tiene 22 millones de habitantes. ¿Y la número 1 cuál será la número 1? Pekín. No, Pekín es grande, pero no ha crecido tanto. Está faltando Tokio. Tokio, muy bien, ahí. 36 millones de habitantes. Toda la Argentina es en una ciudad. Casi todo. Esa es la razón, por ejemplo, porque Japón tiene un tren bala. Además, los departamentos, bueno, acá podrían vivir 100.000 japoneses en este espacio, no sé, más o menos. Los departamentos y demás son tipo nicho, con todas las comodidades y demás, pero tipo nicho. El valor de la propiedad es muchísimo y por eso tienen el tren bala para trasladar de otras ciudades a los centros industriales próximos a Japón. Bueno, y ahora pasamos a un pantallazo de algunas cuestiones de Argentina y voy a arrancar con uno de los aspectos que habla todo el mundo, que es, y sale en las encuestas, como de la mayor preocupación para el habitante de Argentina hoy. Hay varios en el ranking que se están peleando, pero la inflación es la más importante. Y en la inflación estamos terceros en el mundo, lo cual no es para ponernos contentos justamente, sino todo lo contrario. El país que tiene más inflación anual es Irán, tiene un 40,8% anual. Esperemos que no. Siria tiene un 36%. Después venimos nosotros con un 25%. Y cuando digo el 25% no son los datos del INDEC, pero vamos a ver una cierta incongruencia que hay acá, porque hay algunas cuestiones puntuales en donde el gobierno reconoce que hay un 25% de inflación, y se lo voy a demostrar. Venezuela, ahí está pegadito a nosotros, en cualquier momento nos pasa, tiene un 24,2%. La India tiene un 11%, y después la mayoría de los países, ¿sabes qué inflación tiene? Un 0,5, tiene un 1, un 2% anual. El ranking de todos los países, ustedes los ven de los 500 países, es esa inflación. Nosotros hemos tenido una época de una tasa de inflación bajísima, pero hoy hemos vuelto a esto. ¿Cómo es? Por eso digo que este reconocimiento del gobierno le dio un 25% de aumento a los militares.
Ahí no hay paro, no hay piquete, no hay delegado. Puede haber una cierta protesta. Estoy hablando de militares en el ejército, aviación y marina. Gendarmería, prefectura, le dio un 25% neto de aumento con respecto a los valores del año pasado. El salario mínimo vital y móvil, convocado por el gobierno, por el ministro Tomada, va a 3.600 pesos en enero. Esto es, con respecto al año anterior, 25,2% de aumento. Esto es, taxativamente, es un reconocimiento puntual y concreto de cuál es la inflación, independientemente de lo que diga, por otro lado, el INDEC. Con respecto a los aumentos, en este año, estamos ahora en agosto, el 63% de las empresas ya otorgó el aumento de sueldo. El aumento promedio ha sido del 22,85%. Y en muchos convenios aparecen 24, 25 y 26. Entonces, ¿por qué digo del 22,85? Porque la aplicación en muchos casos ha sido diferida y entonces el porcentaje anual arroja esta medida del 22,85. Los fuera de convenio, los jefes, los gerentes, los directores, estuvieron por debajo, 22,46. Hay un fenómeno de solapamiento en muchísimas empresas donde se da la situación de que el que tiene que planificar, ordenar y conducir gana igual o gana algo menos que el personal de convenio, porque el de convenio tuvo un aumento otorgado que el empresario tuvo que cumplir y el fuera de convenio, la situación de la empresa tal vez no ayudó como para que lo diera y quedó fuera. Es un error que se paga caro, pero esta es la situación real. En las empresas industriales se dio más aumento que en las empresas de servicio y es bastante notoria esa diferencia. El sueldo promedio de un director industrial es de 64.000 pesos y el sueldo promedio de un director de servicios 54.000 pesos. O sea que hay una diferencia bastante grande. En los niveles inferiores también se traslada esa proporción. A lo mejor yo voy demasiado rápido, dije que hicieran preguntas, pero por favor, me paran porque ya se me empieza a gastar la garganta. Acá, en los sueldos superiores, hay un muy fuerte impacto en el impuesto a las ganancias. Esta es la razón por la que muchísimas empresas han volcado para que haya un salario real, un salario neto más importante, un crecimiento en beneficios. Y estos beneficios, por ejemplo, en la escala, las empresas que han empezado a dar más beneficios que antes, están en un 63% de descuentos en comercios adheridos. Esto en forma directa por parte de la empresa o a través de la tarjeta del banco. La cuestión que yo trabajo en la empresa X y voy al negocio del señor, por el hecho de trabajar en esta empresa tengo un descuento de un 20, de un 30% en productos. Esto amén del descuento de los productos propios que pueda tener. Otro de los beneficios que se ha dado en muchísimas empresas son las mejoras en planes de salud. Como OPDEA, nosotros hemos ampliado nuestras prestaciones a personal que antes no estaba comprendido dentro exactamente del personal de dirección, justamente por el pensamiento de la empresa de darle un beneficio. Si le aumento el sueldo al señor, ese aumento me repercute a mí, que tengo una mayor carga social porque tengo que pagar la contribución. Al señor le impacta más en impuesto a las ganancias y se le licúa prácticamente el impuesto. Entonces, ¿de qué forma se lo puedo mejorar? Le doy una mejor prestación, amplío la cartera de beneficios sin necesidad de aumentarle en forma imperiosa el sueldo, pero la cuestión que en el salario neto el señor pasa a recibir más por algunas otras prestaciones, que pueden ser, por ejemplo, en otros casos, planes de estudios superiores, venta de productos, comedores, viajes, celulares, el traslado, buscarlos con una combi, etcétera, etcétera. Problema en Rosario, tanto de transporte no hay, aunque de vez en cuando sufrimos piquetes y demás. Esto se da en muchísimos casos en Buenos Aires. ¿Cómo es la situación del empleo? La situación del empleo no ha cambiado mucho en algunos valores. Seguimos muy alto con todo el empleo marginal, con todo el empleo negro.
tanto sea negro o gris oscuro, ¿no? 40% de los trabajadores en Argentina están fuera de la registración. Esto ocasiona a lo largo un tremendo problema en el aspecto jubilatorio, también genera un problema en la cuestión prestacional de salud, y genera en muchos casos también una industria del juicio posterior. Yo considero que no es buen negocio, pero en muchísimos casos se da que la competencia tiene a sus trabajadores en negro y se me hace totalmente difícil poder competir teniendo todos los trabajadores míos en blanco. Acá había muchos trabajadores que, en relación de dependencia o no, estaban usufructuando este beneficio de ser monotributista, y en las últimas semanas la FIP dio de baja a 27.700 personas con el monotributo. Monotributo que además hace varios años, creo que son 5 años, que las escalas no cambian, con lo cual hay muchas personas que quedan fuera. No van a cambiar. Ni van a cambiar. Bueno, yo no sería tan terminante algún día. La FIP no quiere monotributismo, quiere que pasen todas responsables. Que pasen todas responsables. Sí, esa resistencia y en eso está trabajando. Claro. Pero yo soy plomero, ¿qué voy a hacer? ¿Una SRL? ¿O soy peluquero? ¿O soy lo que...? Responsable estricto. Pero en el servicio no te puede inscribir. ¿Por qué no? Bueno, ¿cómo estamos con respecto al desempleo? En desempleo estamos en un 7,2. Y nos pareciera bajo el 7,2 porque lamentablemente hemos tenido cifras muy superiores al 20% y sin considerar muchos subempleos, mucho empleo del Estado. Pero si lo comparamos con el resto de América del Sur, solamente estamos superados por Colombia, que tiene un 9,4 de desempleo. El resto de los países tiene menos. ¿Cómo estamos con la situación gremial en esto? Y actualmente hoy podemos decir que tenemos 5 centrales, algunos dicen 4. ¿Cómo son las 5 centrales? Caló, CGT según Moyano oficialista, no oficial, la de Moyano, la de Barrio Nuevo, la Celeste y Blanca, aunque Moyano sigue estando afiliado a la CGT de Moyano. Y las otras 2 son provenientes de la CTA, la apertura que hubo con Yasky, que está más volcado a la parte oficial, y Micheli, que directamente se apartó y hizo bastantes. La información que yo tengo, que recibí esta mañana, que están muy cerca Caló y Moyano de volver a unirse. Y esto tiene que ver también con el resultado de las elecciones últimas, en que Massa tuvo a varios dirigentes sindicales. Si bien la gente de Moyano jugó con el Colorado de Narváez, que no le fue tan bien, hay acercamiento entre ellos. Así que no es de extrañar que en un par de semanas se vuelvan a unificar. Tal vez no sea tan rápido, ¿no? Pero a la larga se van a unificar. ¿Y van a estar con Massa o seguirán? Bueno, la cuestión de Massa creo que yo la toco por allí. Ha habido muchísimos que ya han saltado el cerco y han tomado contacto directo con Massa, o sea que presumiblemente acá hay 2 fenómenos. Sea quien sea en estas elecciones primarias, el que gana tiene más posibilidades de ganar después por el efecto ganador. Porque a nadie le gusta jugar a perdedor, y entonces si estaban en duda y demás, y además hay 500.000 personas que por lo que votaron anteriormente no pueden votar. Ustedes saben que en estas primarias había un cierto porcentaje que tenían que alcanzar ciertos partidos. Cavallo, por ejemplo, quedó afuera. Y creo que 3 personas que votaron por Cavallo, ahí la mujer le dijo: me estás engañando. Ya tendrán que votar por otro ahora. Acá quiero detenerme en esto porque quiero haber dicho que va a haber un crecimiento de la conflictividad sindical. Lo vemos, y lo vemos también en estos días en el norte de la ciudad de Rosario, piquetes, corta de rutas y demás. Mañana tenemos un paro de bancarios.
El modelo de relaciones laborales en la Argentina ha sido pulverizado. Hemos convivido con ese modelo donde la estructura sindical de un sindicato asumía la representación por mayoría. Y el resto de las entidades o de los grupos no existían. El hecho fundamentalmente era que un sindicato, cuando alcanzaba la personería gremial, era dueño, patrón y sota de su modelo, de su estructura. Y había también un reconocimiento de que si en esta mesa de 1000 trabajadores había 800 de una determinada actividad y el resto pudieran ser de otras actividades, en ese establecimiento, en esa planta, regían las condiciones de trabajo del convenio colectivo de esos 700. Y esto estaba aceptado y funcionó durante muchísimos años. Y esto se pulverizó por dos aspectos. Hay un aspecto legal en esto. Argentina se adhirió a los convenios de la OIT. Estos convenios de carácter internacional tienen jerarquía constitucional, están por encima de las leyes. Y entre estos convenios hablan de no discriminar por la cuestión salarial. O sea que si acá tuviéramos un sindicato con personalidad gremial que funciona, y acá 3 personas, acá hay 1000 personas, pero 3 personas decidimos hacer nosotros un sindicato, y como tal nos inscribimos, pasamos a tener la prerrogativa de la estabilidad sindical, que técnicamente se llama tutela, como tenían los otros dirigentes. Anteriormente el patrón nos podía decir: ustedes son 3 locos, chao, váyanse a otra cosa. Hoy no nos puede tocar. Y esto ha cambiado la circunstancia. Por ejemplo, creo que el caso más mediático que tenemos, que por allí quienes viajan a Buenos Aires continuamente lo pueden sufrir, y si no lo podrán escuchar o ver por televisión, son los famosos metrodelegados. Esos metrodelegados no tienen personalidad gremial, se constituyeron a espaldas de la UTA porque entendieron que la UTA no los representaba, y hoy se sientan, y hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia por otro sindicato, ATE, en Salta, que a una entidad simplemente inscrita le da el derecho de representar a todos. Con lo cual, esto técnicamente se llama pluralidad sindical, y se va a ir extendiendo. Va a haber una atomización. Para algunos, esa atomización hace perder el poder sindical. Para otros, cuando hay más de 2 que están disputando un terreno, la cancha la pone la empresa y la disputa la va a ganar el más fuerte, con lo cual va a haber mayor conflictividad. Pero además de eso, esto estaba en la parte legal, quien también rompió ese modelo sindical argentino fue el secretario general de la Federación de Camioneros, Logística y qué sé yo cuánto, que empezó a cambiar ese modelo. Por lo que yo decía antes, si acá había 700 personas trabajando, acá se aplicaba el convenio de mayor actividad para los 1000. Pero resulta que el señor estaba dentro del convenio y era chofer y realizaba tareas para la empresa exclusivamente, con el camión de la empresa. Moyano vino y dijo: no, este señor es mío, me pertenece a mí. Y si la empresa no se lo daba, paraba los camiones acá adelante durante un día, 2 días, 4 días, hasta obligar a negociar. Moyano dijo todo lo que rueda. Claro, me ha tocado de forma directa estar sentado negociando con un alto dirigente sindical y decirme: pero vos también sos camionero, porque yo estaba sentado en un sillón que tenía rueditas. Entonces, para Moyano, el que conduce el camión es camionero, el que carga la carga del camión es camionero, que es bastante... El que prepara la carga para el camión también es camionero, y el que ve pasar el camión también es camionero. Ha sido un crecimiento muy alto, y la razón es que tuvo la viveza de obtener remuneraciones mayores. Por eso este señor que trabajaba dentro de sí, cobraba X pesos, tenía la posibilidad de pasarse al régimen de camionero de ganar más. Esa es la realidad. Esta prioridad sindical entonces está en continuo avance y está avalada jurídicamente con fallos de la Corte, y en esto yo no visualizo que haya retorno en lo inmediato. Y además siguen rigiendo los convenios antiguos por este principio de actividad, de ultraactividad, y todavía tenemos convenios que
han sido firmados en 1975. Del 75 a hoy han pasado muchos años, han cambiado muchas condiciones de trabajo, pero el empleador no quiere sentarse a negociar porque hay un principio de que los derechos adquiridos de los trabajadores no se pueden perder. Entonces no se quiere sentar a negociar, por eso sigue. En la década del 90 o principios del 2002 era al revés, el que no se quería sentar era el dirigente gremial. Estas modificaciones que van a surgir muy posiblemente antes de octubre de la ley de contrato de trabajo van a ser un incremento de las licencias por maternidad, por ejemplo, que hoy son 90 días, la licencia paga, que no la paga el empleador, eso lo paga la ANSES, es una asignación, va a ser extendida a 49 días antes y 49 días después. Por paternidad, vamos a tener 10 días por el hecho de ser papás. Ya hay algunos convenios que tienen eso y tienen más. Por fallecimiento, por ejemplo, por fallecimiento de hijo va a haber 10 días. Por estudio también se va a ampliar. Por trámites de adopción también va a haber 10 días con 2 días por vez que pueda tomar para hacer los trámites de adopción. La otra modificatoria va a ser la anulación de sumas no remuneratorias. En la mayoría de los convenios están, y en muchos casos están homologadas por el Ministerio de Trabajo. ¿Y esto por qué se hace? Porque para que signifique una menor presión para el empleador y para que el trabajador también tenga un sueldo neto más importante, arreglamos un aumento del 20% y una cifra fija como no remuneratoria. Esto ya la Corte, hay 2 fallos que ha dicho terminantemente que no, que todas esas remuneraciones componen el haber prestacional, y la otra que no va a haber trabajo en día domingo, y esto está bastante avanzado, inclusive ha acercado un dirigente sindical al Papa la propuesta y toda la solución. Existe en algunos países que los supermercados, los shopping y todo lo demás, los días domingos no abren. Esto está para asentar la familia. Hoy un shopping, un supermercado, trabaja el domingo a esa persona y está obligada a darle descanso compensatorio sin que esto signifique un cargo de dinero más. Esto va a cambiar. Todo esto va a aumentar los costos, evidentemente, y va a aumentar la inflación, inevitablemente. Bueno, acá yo no estoy tan seguro de que eso aumente los costos. Lo que sí nos va a hacer un tremendo cambio cultural, porque si estábamos acostumbrados a ir al shopping o al supermercado cuando dejábamos de trabajar el sábado a la tarde o el domingo, ese shopping va a estar, o ese supermercado va a estar cerrado ese sábado a la tarde y el domingo. No, eso no. Acá tenemos 2 modelos. En Estados Unidos hay supermercados que trabajan las 24 horas, los 24 días, los 365 días al año. En Europa, por ejemplo, Francia y España están cerrados los fines de semana, para que ese trabajador también goce del descanso dominical y demás. Son cuestiones de cultura. Yo no creo en los costos, pero sí que va a traer... No me refiero a eso, sino a la anterior, o sea, en cuanto al aumento de los días que hay que dar, al aumento de todo ese tipo de cosas, hace que... Esos aumentos de costos lo hemos visto en los 2 últimos años con 19 feriados. Si bien nuestro país tenía menos feriados que otros, pasamos a ser uno de los que más tenemos. Y con respecto a la protección de la mujer, es muy factible que se le vuelva en contra, porque la reticencia que tienen muchos empleados de tomar mujer, con este aumento de los días, en vez de ser un favor, puede ser que se le vuelva en contra. Sí, señora. Con un porcentaje como el que tenemos, solo superado por Colombia respecto al desempleo, ¿no se puede estipular algo que una de las partes, o sea, que sí tengan los trabajadores que trabajan toda la semana, feriado el domingo para su familia, y darle un trabajo temporal a tanta gente sin trabajo para los domingos? De esa forma está solucionando y acercando intereses de varias partes. Eso obligaría a tomar más gente, y no hay ley que obligue a nadie a tomar más. El mercado o las condiciones son las que posibilitan poder tomar gente que no esté trabajando en este momento. Hay un problema serio, yo no quiero trasladarlo a esto acá, pero si pensamos, por ejemplo, una pareja, y esto lo pueden corroborar yendo al ANSES y viendo los valores.
Una pareja que este hombre, sin trabajo, desocupado, tenga 3 hijos chiquitos. Se junta con una mujer que tiene en la misma situación 4 hijos. Creo que lo que estoy diciendo no es en la Argentina de hoy y en muchos grupos algo disparatado. Con la asignación, más los planes y todo lo demás, ¿saben cuál es el dinero neto que le ingresa? 7.900 pesos. Si este hombre asiste a si este hombre asiste como pareja, sumando los dos, por los 7 hijos, si además va a un piquete puede tener algo extra, en fin, es para considerar que tiene que haber ayuda social, es indudable que tiene que haber ayuda social, pero también tiene que haber una contraprestación. En el mundo, los derechos originan obligaciones. Los derechos originan obligaciones. No hay derecho sin obligación. Si yo tengo el derecho de estudiar, tengo la obligación de estudiar. No puedo ir a sentar a un banco sin hacer nada. Bueno, ¿cómo estamos en la situación política? Acá ha habido un cobro de facturas por parte sindical. El gobierno actual, y ha sido histórico, el peronismo tenía 3 ramas: la rama política, la rama femenina y la rama gremial. En la rama gremial, indudablemente en los últimos meses, por no decir años, ha habido una separación. Gran parte de Moyano, y si bien Caló y su grupo jugó dentro del gobierno, no tuvo grandes cosas, con lo cual, para esta elección, el movimiento obrero organizado no puso la estructura de apoyo para esta votación. Y dado estos resultados primados de estas PASO, tampoco aparece como que lo vaya a poner para la próxima. Y hay algo que también resulta claramente en el resultado electoral, no solamente a nivel nacional, sino en todas las provincias. La gente no quiere más líderes confrontativos. La gente quiere diálogo, quiere quien les hable y que busque la solución sin gritos y sin pelear. Esto ha significado un gran cambio en la votación de la ciudadanía, en solamente 2 años. Y muchísimos, como pasa en toda la historia de la humanidad, se alejan. Moyano ha dicho se siente olor a cala, olor a cementerio, indudablemente la pelea que tiene esa muerte, pero muchísimos de los intendentes, porque nos guste o no nos guste, estas elecciones que son legislativas, muchos la toman como referencia para la próxima elección presidencial. Entonces, la figura de Massa que irrumpe en los últimos meses aparece ahora como un muy posible candidato presidencial para el 2015. Entonces parecía, además, al no ganar en una forma, diríamos, abrumadora, las posibilidades de modificar la Constitución para obtener una reelección ya son prácticamente nulas, va a haber la disputa de la sucesión, y esa disputa de la sucesión, como no hay un sucesor claro, va en desmedro del propio partido del Frente para la Victoria, y por lo tanto va a haber muchos más que se acercan a Massa. Los candidatos presidenciales con vistas al 2015 que tenemos van a ser Massa, van a ser Wiener, Scioli, que Scioli en esta salió bastante golpeado, y Cobo, que obtuvo una excelente, puede ser de la Sota. Macri no aparece, como si bien él tiene la aspiración, no tiene una estructura a nivel nacional que lo posibilite. Lo que sí que vamos a tener un futuro problemático en ciertas actividades que hasta este momento eran rentables. Argentina, además de ser conocida por Maradona años A, era conocida por la carne. Este año se han perdido miles de toneladas de exportación de Cota Hilton, donde antes se mataban por la Cota Hilton. Ha habido más de 150 millones de pesos que la Argentina ha perdido de exportar. Y para los números, para los que siembran soja para el año que viene y son arrendatarios, no le cierran con el valor del dólar que está actualmente. Entonces tenemos una escasez de divisas en el Banco Central,
seguimos teniendo el cepo y tenemos escasez de inversores, cuando países como Chile, Brasil, Paraguay mismo están recibiendo bastantes inversiones hasta este momento. Bueno, lo que sí, con toda seguridad, que estos 2 meses próximos, hasta la elección de octubre, van a estar bastante movidos y van a ser bastante interesantes. Muchísimas gracias por haberme escuchado, espero no haberlos aburrido. Sí.